Él trabajó noches enteras, sacrificó su salud, sus sueños y su vida personal, todo para que ella pudiera cumplir el suyo. Y cuando estaba a punto de verla graduarse, ella le clavó el puñal más profundo, lo dejó por otro, pero no por cualquiera, sino por su propio profesor. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia inventada. Es real, es cruel, y es algo que le podría pasar a cualquiera. Una traición escondida detrás de títulos universitarios, discursos bonitos y miradas que decían más de lo que debían. Si alguna vez te rompieron el corazón, si diste todo por alguien que te usó como escalón, este relato te va a revolver el alma. Porque no termina en tristeza, empieza una venganza meticulosa, silenciosa y con un final que nadie vio venir. Antes de empezar, déjame decirte algo rápido, más del 70% de las personas que ven nuestros videos no están suscritas al canal. Si te gustan historias intensas, reales y que te hacen sentir cosas de verdad, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perderte nada de lo que viene. Ahora sí, prepárate, porque esta es la historia de Lucas Varela, y una vez que empieces a escuchar, no vas a poder parar hasta el final. No sé si esto le ha pasado a alguien más, pero hay días que se te quedan pegados en el cuerpo como una mancha que no se quita ni con los años. El mío fue un martes. Todavía me acuerdo de que llovía, no fuerte, pero de esa forma constante que te cala hasta los huesos aunque tengas paraguas. Había salido del trabajo a las 6 de la mañana. Turno nocturno, como siempre. Estaba reventado. Lo único que pensaba era en meterme en la cama y dormir hasta que Sofía volviera de clase. Pero al llegar a casa, me encontré con algo que no encajaba. El abrigo de Sofía no estaba colgado, pero su mochila sí. Y su perfume, ese que usaba para ocasiones especiales, flotaba en el aire como si alguien lo hubiese rociado hace 5 minutos. Entré despacio, sin hacer ruido, más por costumbre que por sospecha. Vivíamos en un piso chico, 2 habitaciones, todo se escuchaba. Me quité los zapatos, dejé las llaves en la mesita del recibidor y fui directo a la cocina a servirme agua. Fue ahí que escuché un ruido, un leve golpe, como de algo cayendo al suelo. Vino del cuarto de estudio, el que usaba ella, para leer y escribir sus trabajos. Me acerqué sin pensar mucho. Giré el picaporte. Estaba cerrado. Sofía nunca cerraba esa puerta. Nunca. Toqué 2 veces, suave. Nada. Entonces algo me picó en el pecho, no sé explicarlo, una mezcla de angustia con sospecha. Me fui al dormitorio y me senté en la cama, con el vaso de agua temblando entre las manos. Esperé. A los 15 minutos, la puerta se abrió. Sofía salió como si nada, con el pelo un poco desordenado y una camisa que yo juraría que no era suya. Blanca, de botones, masculina. Me miró como si no esperara verme despierto. Dijo que estaba terminando un ensayo y que se había encerrado para concentrarse. Asentí sin decir nada. La vi ir al baño y apenas cerró la puerta, me levanté y entré al estudio. No sé qué buscaba, pero algo en mí necesitaba comprobar que no estaba loco. Y ahí, en la papelera, lo encontré, un ticket de una cena para 2. De la noche anterior. Restaurante caro. Una botella de vino. Hora, las 22:30. Yo, para esa hora, estaba acomodando cajas en el almacén. No le dije nada ese día. No sabía cómo. Me sentí paralizado. Pero a la madrugada siguiente, cuando ella dormía, revisé su laptop. Nunca lo había hecho, jamás. Me sentí un asco, como un ladrón en mi propia casa. Pero algo dentro de mí necesitaba entender. Ahí fue donde vi los correos. No eran muchos, pero suficientes. Correos de ella con Álvaro. Frases como no aguanto más fingir, Lucas no sospecha nada cuando me gradúe. Lo hablamos con calma, fotos. Una de ellos abrazados en una cafetería cerca de la universidad, otra en la playa. No sé cuánto tiempo estuve ahí leyendo y leyendo como si necesitara confirmar una y otra vez que lo que veía era real. Lo peor no fue la traición, fue como lo planearon. Cómo usaron mi cansancio, mis horas rotas, mi esfuerzo. Había un correo donde ella decía, podríamos usar parte del ahorro conjunto para arrancar la consulta, él ni se entera, él respondió, perfecto. Lo manejamos como inversión inicial, me temblaban las manos. Cerré la laptop. Me senté en el suelo. Tenía ganas de vomitar. No sabía qué hacer, no sabía a quién llamar, no sabía ni quién era yo en ese momento. Era como si todo lo que había vivido en esos 3 años se derrumbara en cámara lenta. Como si me hubiera quedado solo en un teatro vacío, después de que todos los actores se fueron. No dormí nada esa noche. Me quedé sentado en el sofá del salón con las luces apagadas, escuchando el tic-tac del reloj de pared que Sofía había insistido en colgar cuando nos mudamos. Cada segundo me parecía una burla. A las 6, ella salió de la habitación como si nada. Me preguntó si estaba bien, porque tenía mala cara, le dije que no había podido dormir. Ella solo dijo qué pena y se fue, así como si no llevara en el bolso las ruinas de mi vida.
En cuanto cerró la puerta, exploté. Le di una patada al mueble del televisor. Rompí una de sus tazas favoritas. Grité solo. No me reconocía. Me estaba empezando a dar miedo a mí mismo. Pero después vino la calma. O algo parecido. Un momento donde todo se congela. Agarré mi celular y llamé a Germán, un amigo de la adolescencia que ahora era abogado. No le conté todo, solo le dije que necesitaba hablar de algo delicado. Me dio cita en su oficina para esa misma tarde. No sabía qué pretendía. No había claridad en mi cabeza. Solo tenía claro que no podía quedarme de brazos cruzados mientras me usaban de idiota. Salí a la calle. Caminé sin rumbo durante horas. Me dolían las piernas. Me ardían los ojos. La ciudad se sentía ajena, como si todo el mundo supiera algo que yo no. A las 3 en punto toqué el timbre de la oficina de Germán. Me abrió con su sonrisa de siempre, pero cuando me vio de cerca, se puso serio. Me senté frente a él y lo solté todo. Me temblaba la voz. En algunos momentos no podía ni hablar. Germán escuchó sin interrumpirme, con una cara que no le había visto nunca. Cuando terminé, me preguntó si tenía pruebas. Le mostré las capturas de pantalla, el correo impreso, el ticket. Él solo dijo, esto no es solo traición emocional, Lucas. Acá hay uso indebido de fondos compartidos y una relación posiblemente inapropiada dentro de un entorno académico. Podemos hacer algo. Ahí entendí que no estaba solo. Esa noche no volví a casa. Me quedé en el sofá del estudio de Germán, que tenía una pequeña cama. Él insistió. Me dijo que necesitaba descansar. Que al día siguiente íbamos a empezar a mover cosas con cabeza fría. Pero yo no dormí, no del todo. Me pasé la noche pensando en cada cosa que hice por Sofía. Recordando las veces que me dormía en el colectivo y llegaba tarde al trabajo solo porque me había quedado esperando que ella saliera de la facultad, pensando en los fines de semana que no descansaba para hacer horas extras y cubrir gastos que ella ni veía. Y mientras más recordaba, más me dolía, más rabia me daba. Más claro tenía que esto no podía terminar así. Al amanecer, antes de que Germán se despertara, salí a caminar de nuevo. Terminé frente a la universidad donde estudiaba Sofía. Me quedé parado frente a la entrada, observando a los estudiantes entrar como si nada. Gente joven, riendo, corriendo con café en la mano, con apuntes. Me sentí fuera de lugar, un extraño entre ellos. Pero también me invadió otra cosa, una necesidad bruta de justicia. No venganza, justicia. Que se supiera lo que estaban haciendo. Que no pudieran seguir actuando impunes. Como si sus decisiones no destruyeran a nadie. Me prometí a mí mismo que no iba a parar hasta que ambos sintieran al menos una parte del peso que habían puesto sobre mí. Ese mismo día, después de esa caminata, frente a la universidad, me encontré con Valeria. Era una amiga de Germán, investigadora privada. Él me la presentó esa misma tarde, cuando le conté que no confiaba en hacer todo esto solo. Valeria era seca, directa, de esas personas que te miran como si ya supieran en qué estás pensando. Le pasé todo lo que tenía, los correos, el ticket, las capturas. Ella me hizo solo una pregunta, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar? Le dije sin dudar, hasta donde tenga que ser, pero con la verdad por delante, ella asintió. Ahí empezó todo en serio. Ya no era solo dolor, era una estrategia. Valeria comenzó a seguir los movimientos de Álvaro. No pasaron ni 3 días antes de tener registros de él entrando a hoteles con Sofía en horarios laborales. También consiguió pruebas de que varios estudiantes lo habían denunciado antes por conductas inadecuadas, pero esas denuncias desaparecieron. Algunos alumnos tenían miedo de hablar, pero otros accedieron a dar sus testimonios de forma anónima. Mientras tanto, yo hacía mi parte, revisaba estados de cuenta, revisaba correos viejos, hablaba con excompañeros de Sofía. No buscaba ensuciarla porque sí, buscaba entender hasta qué punto me había mentido. Y cuanto más hurgaba, más podrido salía todo. Una noche, mientras organizaba unos papeles, encontré un recibo de transferencia a nombre de Consultora Varela Ríos. Casi me da un ataque. Esa empresa ya existía. Ya la habían registrado. Habían usado nuestro ahorro como capital inicial. La cuenta de donde salió el dinero tenía mi nombre también. Legalmente, era copropietario de esa transacción, aunque no supiera nada. Se me encendió algo en la cabeza. No sé si fue adrenalina, desesperación o el último empujón que necesitaba para cruzar una línea. Porque hasta ese momento todavía tenía una mínima parte de mí que pensaba, quizá ella fue confundida, quizá se dejó llevar. Ese recibo mató cualquier duda. Fue entonces cuando decidimos contactar a un periodista, uno que Germán conocía, especializado en reportajes de corrupción educativa. No era para hacer escándalo. Al menos no todavía. Era para entender cómo mover ciertas piezas dentro de la universidad sin que lo bloquearan desde adentro.
Porque si algo entendí en ese proceso es que estas instituciones se protegen a sí mismas. No importa cuánta verdad tengas en la mano, si no sabes cómo mostrarla, te aplastan. El periodista accedió a ayudarnos, siempre y cuando todo lo que entregáramos estuviera respaldado. Y ahí fue cuando empecé a armar un expediente. Uno con fechas, nombres, pruebas, correos, todo. Pero a pesar de estar metido en todo eso, cada noche al acostarme, el dolor volvía, ese que no sale en los planes, que no se muestra en las pruebas. Me encontraba pensando en su risa, en cómo me miraba cuando fingía estar cansada de estudiar. Me preguntaba cuándo había empezado a mentirme. Si fue en el primer beso que me dio después de salir de clase. Si fue cuando me decía que yo era su refugio. Todo se sentía como una película vieja, una donde me cambiaron el final sin avisarme, y aunque estaba decidido a seguir, había noches en las que lloraba en silencio. No por perderla, sino por haber creído tan ciegamente. El día clave llegó un viernes. Lo recuerdo porque fue la primera vez que la vi a ella y a Álvaro juntos desde que sabía todo. Valeria me avisó que él tenía una conferencia en la universidad, una charla abierta, y que Sofía lo iba a acompañar como parte del equipo organizador. Decidí ir. No para enfrentarlos, no todavía. Solo para verlos con mis propios ojos. Para mirar lo que ellos pensaban que estaba bien oculto. Me senté al fondo del auditorio, con una gorra y la capucha puesta. Había unas 50 personas. Álvaro hablaba con ese tono de superioridad disfrazada de simpatía. Sofía estaba sentada al costado del escenario, tomando notas, riéndose de sus chistes. Me costó respirar. No por celos, no era eso. Era indignación. Era ver cómo todo el mundo los aplaudía, sin saber lo que estaban haciendo detrás. Ella se levantó en un momento para pasarle una carpeta y él le tocó la cintura con una familiaridad asquerosa. Nadie más pareció notarlo. Pero yo lo vi, y fue ahí que sentí una calma peligrosa, esa que te viene cuando ya no tienes nada que perder. Me quedé hasta el final. Esperé que todos se fueran. Me acerqué a una alumna que estaba recogiendo sillas y le pregunté si podía conseguirme una copia de la presentación que usaron. Ella me dijo que sí, que estaba subida a una carpeta compartida del centro de estudiantes. Tomé nota. Cada dato contaba. Esa noche le mandé un mensaje a Sofía. Frío. Solo decía, tenemos que hablar. Mañana. A las 10. Estoy en casa, no respondió. Pero a la mañana siguiente llegó. Se notaba nerviosa. Yo no levanté la voz. No la insulté. Solo le mostré el recibo de la empresa. Los tickets, los correos. Se quedó en silencio. Su cara se fue desfigurando poco a poco. No intentó negarlo. Solo dijo, Lucas, lo siento, me reí, no por burla. Era una risa hueca, sin fuerza. Le dije que no, necesitaba su perdón. Que ya no tenía poder sobre mí. Que lo único que quería era que firmara un documento reconociendo la transferencia de fondos y su relación con Álvaro. Antes de que esto fuera a mayores, se negó. Dijo que estaba loca si pensaba que iba a dejarse chantajear. Me miró con rabia. Dijo que, si intentaba arruinarle la vida, iba a denunciarme por acoso, por violencia psicológica, que ella también tenía pruebas. Me congelé. No porque creyera que podía hacerlo, sino porque, en ese momento, entendí que ya no era la Sofía que conocí. Me di cuenta de que había cruzado una línea, y no solo conmigo, con ella misma. Se había vuelto alguien capaz de manipular, de amenazar, de mentir sin pestañear. Le pedí que se fuera, y lo hizo. Me temblaban las manos. No de miedo, de impotencia. Porque por un segundo sentí que todo lo que había hecho no iba a servir de nada. Pero no me rendí. Esa misma tarde me reuní con Germán y Valeria. Les conté todo. Mostré la grabación de la charla, las capturas nuevas, el documento que ella se negó a firmar. Germán dijo que era hora de pasar al siguiente paso. Valeria sonrió como si ya supiera que eso iba a pasar. Ahora es cuando ellos empiezan a correr, dijo. Y aunque tenía miedo, aunque todavía dolía todo, algo en mí se encendió. No era odio. Era claridad. Ya no era solo un hombre traicionado. Era alguien que había decidido no dejarse pisotear más. 2 semanas después, explotó todo. El periodista publicó el artículo con todos los detalles. Las pruebas de la relación impropia entre Álvaro y una alumna, el desvío de fondos de una cuenta conyugal, la creación de una empresa mientras ella aún dependía económicamente de su marido, las denuncias previas ignoradas por la universidad. Todo con nombres reales. Respaldado por documentos. La noticia se viralizó rápido. Al día siguiente, la universidad emitió un comunicado diciendo que abrirían una investigación interna. Yo no aparecía en el texto, pero sabía que, detrás de cada párrafo, estaba mi historia, la que nadie conocía completa, pero que todos empezaban a intuir. Sofía me escribió 2 veces.
Primero fue un mensaje largo, diciendo que todo se estaba saliendo de control, que yo no sabía a quién estaba enfrentando. Después me llamó, llorando, diciendo que la estaban amenazando con echarla del proyecto, que Álvaro había dejado de contestarle los mensajes. No le respondí. Solo escuché su voz un momento y luego colgué, no porque no me importara, sino porque ya no podía confiar ni en sus lágrimas. Aprendí a las malas que hay gente que solo llora cuando sus planes se arruinan, no por lo que sienten, sino por lo que pierden. Álvaro intentó defenderse. Dio una entrevista donde dijo que era víctima de una campaña de difamación orquestada por una persona con rencor. Nunca me nombró, pero todos sabían de quién hablaba. El periodista le respondió punto por punto en una segunda nota, con más pruebas, con más testimonios. Fue la estocada final. La universidad lo suspendió. Preventivamente, Sofía desapareció de redes. Me llegaron rumores de que se había ido de la ciudad. No me alegré. No sentí triunfo. Solo un cansancio profundo, como si hubiera corrido una maratón con una mochila llena de piedras. Y al final, no había aplausos, solo silencio. Una noche, me senté en el mismo sofá donde todo había comenzado. Miré alrededor. El reloj de pared seguía allí. Todo parecía igual, pero yo ya no era el mismo. Había días en que me sentía fuerte, otros en que me derrumbaba. Por dentro, no sé si algún día voy a poder confiar de nuevo, pero sí sé que no me dejé destruir, que pude mirar de frente a quienes me traicionaron y no bajé la cabeza, que usé mi dolor para construir algo justo. Aunque fuera con las manos temblando. No me vengué, acté. Y eso, para mí, ya es suficiente. No cuento esto para que me feliciten. Lo cuento porque sé que no soy el único. Porque sé que allá afuera hay gente que ama con los ojos cerrados y un día se despierta en medio de una mentira. Y no saben qué hacer. Yo tampoco sabía. Pero me aferré a lo único que tenía, la verdad, y con eso me defendí. Si alguien que lee esto está pasando por algo parecido, solo puedo decirle esto: no te calles, no te resignes. Nadie merece ser usado como escalón para los sueños de otro. Y a veces, la única manera de sanar es sacando todo a la luz.